Las Escrituras enseñan que Dios nos ama a pesar de ser pecadores. Y el amor que Dios nos tiene es infinitamente más profundo y noble que el más puro e intenso amor humano. Es sobre ese amor que estudiaremos ahora. La armonía de la creación depende de la perfecta conformidad de todos los seres con la ley del Creador. Dios dio al hombre el poder de comprender lo que él requiere, la justicia y los beneficios de su ley, exigiéndole una inquebrantable obediencia. Esa armonía de la creación fue quebrada cuando Eva, nuestra primera madre, no creyó en las palabras de Dios y violó una orden divina. Adán comprendió que su compañera transgredió la orden de Dios, faltando el respeto a la única prohibición que les fuera impuesta como prueba de su fidelidad y amor: no comer del fruto de cierto árbol del paraíso. ¿Qué entiende usted por pecado? Pecado. Pecado es aquello que las personas entienden que pueda herir sus principios, sus valores. La Biblia dice así: Dios no cuenta el tiempo de nuestra ignorancia. Entonces, si uno está haciendo alguna cosa que sabe que es mala, es pecado. La Biblia responde: pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3, versículo 4. El pecado es el rompimiento de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo. Cuando violamos cualquiera de los 10 mandamientos o cualquier orden divina, nosotros pecamos. ¿Cuántos pecaron? Las Escrituras dicen: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 23. La desobediencia de Adán operó en él un cambio espiritual. Lo hizo un pecador, un esclavo del pecado, y esa condición pasó a todos los hombres, por cuanto todos somos pecadores. Nosotros no podemos cambiar la historia. Lo que sucedió, sucedió. Adán y Eva tomaron la decisión y se volvieron pecadores. Sin embargo, en las leyes de la biología, nosotros no podemos también interferir en ella. Por ejemplo, una gata solo puede tener hijos gatos, no puede tener perros. Por lo que Adán y Eva, al volverse pecadores, solo podían generar hijos pecadores. No obstante, mi futuro, mi salvación, no depende del error de ellos en el pasado. Depende si hoy acepto o no la salvación de Cristo Jesús que Dios me ofrece. Aquí están algunos de los resultados del pecado. La tierra fue maldecida, pasando a producir espinas y cardos. La enfermedad, el sufrimiento y la muerte vinieron como consecuencia del pecado. El fruto del pecado también es la guerra. El enemigo de Dios y adversario del hombre, Satanás, se deleita en la guerra, pues ésta excita las más viles pasiones del alma, arrastrando a la miseria a sus víctimas sumergidas en el vicio y en la sangre. El hombre fue hecho prisionero del pecado. Por la presencia del pecado en la vida, el hombre no hace lo que desea, sino lo que el pecado quiere. Jesús enseñó: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. San Juan 8, versículo 34. Pecado es robar, matar. La mentira pienso que también es pecado. Esos son los más graves. Ese asunto de querer clasificar pecados y de colocar niveles para el pecado, un pecado es muy serio y muy grave, pero otro ya no es tan grave. Eso es más humano que divino. Yo creo que para Dios cualquier pecado es ofensivo. Cualquier pecado. Ahora, evidentemente, existen aquellos pecados que ocasionan, que causan mayores consecuencias. ¿Cuál es el único medio de liberación de la esclavitud del pecado? La Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6, versículo 23. Notemos: el pecado lleva a la muerte, la perdición eterna. Pero mediante Cristo Dios quiere darnos vida, vida eterna. Las Escrituras dicen más, y esto es la propia esencia de lo que ella dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3, versículo 16. No hay nadie a quien Dios rechace los beneficios de su gracia salvadora.
Pero hay una condición para que nos salve: creer en Jesucristo. Al considerar en el huerto del Getsemaní el precio a ser pagado por el rescate del pecador, dar su sangre, su vida, Jesús podría haber decidido volver al Padre y dejar que el hombre sufriese la pena del pecado. Pero el amor lo movió al supremo sacrificio. Por amarnos tanto, Jesús consintió en sufrir las afrentas de los hombres, que eran instrumentos de Satanás. Él fue abofeteado y azotado, porque la paga del pecado es muerte, y el Hijo de Dios, para salvarnos, probó la muerte por nosotros conforme era infringida por los romanos, la muerte de cruz. Sus manos y sus pies fueron clavados en una cruz. Dios Padre ofreció a su inmaculado Hijo como sacrificio, para que por su muerte los hombres reciban la salvación, por medio de la fe en Él. El pecado normalmente para nosotros es algo muy insignificante, parece no ser casi nada. Sin embargo, notamos en la Biblia que es algo muy complejo, cuya naturaleza mal podemos comprender. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos cambiaron la propia naturaleza humana, se volvieron propensos a hacer el mal, se tornaron mortales, cambiaron la propia naturaleza general, donde había decadencia, destrucción, apareció la violencia. Y en esta situación de algo tan terrible que es el pecado, solamente la vida del propio Creador podría resolver el problema y traer salvación a los pecadores. La vida de cualquier otro ser creado, ángel o lo que fuese, no sería suficiente para resolver el problema terrible llamado pecado. Somos reconciliados con Dios por la sangre de Jesús. Somos redimidos por su sangre. Somos justificados por su sangre y por su sangre somos purificados. Todos estábamos en la mente de Jesús cuando Él se ofreció como rescate del pecador. Considere esto, apreciado oyente. Lo que Él hizo fue por usted también. El único medio que el pecador tiene para obtener salvación es por la fe en Jesucristo. Por la fe en Él somos puestos otra vez en una relación directa con Dios. Recibimos un nuevo corazón y somos capacitados para vivir nuevamente en obediencia a la ley de Dios. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos seguir la luz que tenemos, poner en práctica el conocimiento que Dios ya nos dio, de hacer su voluntad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 San Juan 1, versículo 7. ¿Cree que es posible vivir sin pecar? No, no es fácil vivir sin pecar porque usted peca hasta con el pensamiento. El pecado es propio del hombre. Todo ser humano puede errar, pero puede volver atrás y arrepentirse. Debemos constantemente ejercitar fe en lo que Jesús hizo por nosotros y en lo que Él continúa haciendo como mediador en el cielo. El Señor Jesucristo es quien nos sustenta en la lucha contra el pecado. Él es quien nos da la victoria. Como un pastor se alegra al reencontrar su oveja perdida, así el Salvador se alegra al recibir un alma arrepentida que vuelve a Él. Venid a mí, es la invitación de Jesús a todos los hombres. Cristo pagó por nosotros un precio muy alto. Ahora anhela que volvamos a Él. Cuando Jesús estuvo en la tierra, se mostró amigo de los niños. Él es amigo de todos los hombres, hasta del mayor pecador. Dios no ama el pecado porque el pecado es exactamente lo contrario del principio del propio Dios. Es algo exactamente opuesto al carácter de Dios. Cuando nosotros pensamos que este mismo Dios, que odia al pecado con todas sus fuerzas, ama al pecador con todas sus fuerzas. Y la mayor evidencia que él ama al pecador es el hecho de que él entregó a su Hijo, Jesucristo, para ser el Salvador y morir por nosotros. Las buenas nuevas del Evangelio son que Cristo vino para proveer salvación al pecador. El que cree en Él como su Salvador es perdonado y libertado del poder del pecado. Si deseamos agradar a Dios y vivir como Él ordena, recibimos el poder de Jesús para esto. Él hace que seamos nuevos hombres y mujeres.
Amigo, no existe nada entre nosotros y la perdición eterna, sino solamente la poderosa mano de Jesucristo. ¿Aceptarás al Salvador ahora? Acéptalo y pasarás de la muerte a la vida.